Muy estimados amigos, salve María. Qué alegría estar nuevamente con ustedes en estas charlas de formación al vivo que damos todos los martes en su canal católico Heraldos del Evangelio El Salvador. Les recordamos que pueden ser miembros de nuestro canal suscribiéndose. Les pedimos disculpas aquí por el ruido, pero nuestro vecino pues está ahí practicando música y no... Así que si se filtra un poco del sonido, discúlpenos ahí por eso. Bueno, quería antes preguntarles si nos están viendo bien, si nos están escuchando bien y no quería dejar de saludar a algunas personas. Mando un fuerte saludo aquí a José Antonio, Candy, Pedro, María, Lucía, Celina y Elena, que nos están viendo desde España. Un gran saludo hasta allá. Fue un verdadero placer haberles conocido ahí en la Iglesia de los Heraldos en Brasil, en el Tabor. Y esperamos pues que todas estas charlas sean de mucho agrado para ustedes también. También quería agradecer a todos los miembros de nuestro canal que pues nos ayudan a seguir adelante en la evangelización en línea. Así que agradecerles de parte de todos los hermanos y sobre todo de parte de tantas personas que gracias a ustedes pues podemos llegar. Y el día de hoy, el tema, además de ser como siempre un temazo, bueno, tenemos a un invitado muy especial también con nosotros, que estoy seguro que todos ustedes ya están ansiosos por ver quién va a dar la charla del día de hoy. Así que con ustedes una gran alegría poder compartir con él este día y es nuestro queridísimo Padre Víctor. Salve María, Padre Víctor. Salve María, hermano Juan Andrés. Salve María a todos ustedes que nos acompañan fielmente en el canal. El canal de todos ustedes. Una vez más, pues ya lo he hecho muchas veces en los podcasts, en las misas, en los rosarios, y esta es la primera vez en esa charla de formación que, como decía el hermano Juan Andrés, pues es una oportunidad para evangelizar, aprender, sobre todo, pues como él mismo decía, un gran tema que al respecto de la misa. Tenemos mucho de qué hablar, tenemos mucho de qué comentar, desde ya les digo. Van a ir surgiendo preguntas, dudas, observaciones. Colóquenlas en el chat y pues haremos varias intervenciones para que todos ustedes también puedan esclarecer sus dudas y podamos aquí resolverlas todos juntos. Si quieren todos, pues para iniciar esta charla de formación, que el tema es amplio. Yo creo que tendremos, tal vez para otros temas también, continuar con lo que es uno de los mayores tesoros de la iglesia, que es la misa. Entonces vamos a iniciar, vamos a rezar un Ave María para iniciar este tema, que Dios y la Virgen nos ilumine y sobre todo nos derrame abundantísimas gracias sobre cada uno de nosotros para aprovechar al máximo esta charla de formación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, algo muy importante por lo que tenemos que empezar en esta charla es que recordemos las cosas más valiosas por la naturaleza caída del hombre, por a veces no dar el valor suficiente. Hacemos una inversión de valores, intercambiamos, le damos un valor a lo que no se debe y al revés, lo que sí vale mucho, lo que tiene muchísimo valor en nuestra vida, no lo valorizamos, no comprendemos, no lo amamos, no lo entendemos. Por eso este tema de cuánto vale una misa, cuánto es el valor de la misa. Yo primero les voy a contar a ustedes una historia que es muy ilustrativa. Una historia que nos va a dar un inicio, nos va a dar una introducción a esta charla. Imagínense ustedes un palacio, una catedral, donde un rey iba a
tomar por esposa a una joven que venía de un país lejano. Ellos eran muy católicos. Ellos querían hacer una gran fiesta y celebrar el matrimonio en la catedral del pueblo. Lastimosamente, en ese pueblo solamente asistían a misa personas mayores, más que todo señoras de muy avanzada edad, y eran pocas en realidad las que asistían normalmente a misa. Todos, sin embargo, tenían expectativas de esta gran fiesta que se iba a realizar, de esta boda, y entonces empezaron cada uno a darle preparar un regalo para aquel matrimonio, para aquella boda, para el rey. Pues todo el mundo quería de alguna forma homenajearlo. Y, por ejemplo, un señor tenía una panadería. Él, como panadero, se dedicó a hacer un gran pastel de bodas, una cosa realmente maravillosa, bellísima, grande. Y todo el mundo tenía gran expectativa de aquel pastel, cómo iba a saber, realmente tenía todo tipo de cosas deliciosas dentro. Estaba muy bien decorado. Este panadero tenía un hijo que se encargaba de cuidar que nadie se acercara al pastel. Todo el mundo quería observar el pastel. Y sin embargo, él se encargaba de cuidarlo, que nadie lo tocara, que nadie lo estropeara. Un día llegó una señora bien mayor y ella venía mal vestida, con la ropa rasgada. Eran de las señoras que sí iban a misa, pero ella era muy pobre. Y le pide al panadero un día que le pudiese dar un pedazo de pan. Ella solamente quería un pedazo de pan porque tenía hambre, pero no tenía dinero con qué pagarlo. El hombre, el panadero, le dijo: pues si usted no tiene dinero, yo no tengo pan. Ella, con una gran fe, le ofreció al panadero que iba a ofrecer por él una misa. La próxima misa que ella fuese a asistir, le iba a ofrecer por aquel hombre, si le daba la caridad de un trozo de pan. Este hombre se burló. Este hombre hizo toda especie de burlas contra aquella señora, y esa señora, pues resignada, se dio media vuelta y se estaba yendo. Cuando se dio cuenta que este hombre agarró un pedazo de papel y anotó una misa. En aquel tiempo tenían de esas balanzas que todo el mundo sabe que tienen 2 platos, y el hombre vendía el pan pesándolo en la balanza. Y él colocó el papelito, una misa, vale por una misa. Lo colocó de un lado. Y entonces él, para burlarse de esta señora, colocó una rodajita de pan sobre la balanza del otro lado donde había colocado el papel. ¿Cuándo fue la sorpresa de este hombre? Que el papel pesaba muchísimo más que aquel pedacito de pan. La señora se volvió a ver y vio que estaba pasando algo realmente extraordinario. Este hombre quedó asombrado, colocó más todo tipo de especie de diferentes panes, diferentes cosas que él había producido en su panadería, y veía que el papelito con una misa pesaba más. Así fue hasta que quitó todo, vio que la balanza sí estaba funcionando, empezó a llegar gente de todas partes, viendo con asombro lo extraordinario que estaba sucediendo. Hasta que este hombre quedó realmente asombrado, colocó nuevamente el papelito del otro lado para verificar que estuviese funcionando bien, y del otro lado empezó a colocar más peso, y él colocaba todo tipo de panes, panes dulces, panes salados, panes, hasta que llegó y colocó el pastel de bodas para el rey. Y seguía pesando más el papelito que decía, vale por una misa. Ya ustedes comprenden de una forma gráfica cuánto es el valor de una misa. No alcanzó todo el pan, toda la panadería, todo lo que él tenía, para que colocara más peso en el otro lado de la balanza. La misa seguía valiendo más. Al final, todos estas personas fueron para participar del matrimonio en la misa en la catedral con una fe muy diferente. Lograron ver cuál era el valor verdadero de la misa.
con un milagro que había sucedido. Bueno, esto es solamente introducción. Esta historia pues puede tener muchos más detalles, etcétera, pero no nos olvidemos, ¿cuál es el valor de una misa? ¿Cuánto vale una misa? Si nosotros vamos a ver principalmente qué es la misa. Todos nosotros tenemos siempre que tener, ¿estamos ya transmitiendo la pantalla? No. Ok, vamos entonces a empezar con la presentación. Aquí tenemos lo principal. Siempre vamos a necesitar en la misa con un altar, con las ofrendas que vienen con el cáliz donde va a ser consagrado el vino, y se necesita también del ministro. Esas tres cosas son esenciales, son fundamentales para comprender el valor de una misa. Entonces, pasamos a la segunda diapositiva, donde vamos a entender cuál es la excelencia del santo sacrificio de la misa. ¿Ok? Para nosotros ubicarnos, ¿por qué la religión católica tiene el culto principal, que es la misa? ¿Por qué? En todas las religiones siempre ha existido, desde el inicio del mundo, se ha establecido de alguna forma un sacrificio que constituye parte esencial del culto debido a Dios. Siempre. Entonces, bueno, pues antiguas religiones paganas sacrificaban niños, barbaridades. Aquí los pueblos indígenas también se sabe que sacrificaban a muchas personas. Ellos, todos los cultos, siempre han tenido un culto debido a Dios, que es un sacrificio. Ofrecen a Dios un sacrificio. Por ejemplo, incluso los judíos tenían también el sacrificio que le ofrecían a Dios en el templo. Ofrecían desde pichones, desde tórtolas, hasta bueyes, cabras, corderos. Sin embargo, todo eso que había sido instituido por Dios, todo eso, ellos, los judíos, eran la verdadera religión. Entonces estamos hablando antes de la religión católica. Los judíos tenían el culto debido a Dios y lo habían hecho por medio de lo que Moisés le había entregado a los propios judíos, por ejemplo, el Cordero Pascual. Todos recordamos de cómo al iniciar el Éxodo, Moisés les explica a todos, cuando iba a pasar el ángel de la muerte, todos tenían que sacrificar un cordero de 1 año que fuese perfecto, que además tenían que comerlo con la cintura ceñida, tenían un montón de cosas que hace parte del rito. Ellos eran la verdadera religión. ¿Qué dice San Pablo? San Pablo dice, ese culto, ese sacrificio era pobre e imperfecto. Era pobre e imperfecto, pues solo consistían en figuras. ¿Por qué pobres e imperfectos? San Pablo el mismo dice, porque no podían borrar los pecados ni conferir la gracia divina. Entonces, todo aquello era una prefigura de lo que iba a venir. Los judíos después construyen el templo, sacrifican toda especie de animales. Recordemos cuando nuestro Señor expulsa a los vendedores del templo, había ahí de todo. Había gente con palomas, había gente con cambistas, había gente con bueyes. Eso era un mercado. Sin embargo, todo eso se lo ofrecían a Dios en el templo. Pero todo eso era imperfecto y era un sacrificio pobre. Porque nunca un cordero va a perdonar los pecados hacia un Dios que es infinito. Como un animal va a corresponder a pagar el tributo debido a un Dios que es infinito. Nunca se puede tener comparación de aquello. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos un sacrificio que es perfecto, que es completo, que es único y santo? Porque el que se sacrifica es el propio nuestro Señor. Recordemos, la misa
es el sacrificio en el cual nosotros le ofrecemos a Dios todos nuestros dones. Y aquel sacrificio es santo y es perfecto. Por medio de él, todos los fieles pueden honrar dignamente a Dios, reconociendo su dominio soberano sobre nosotros. Reconocemos, Dios es grande e infinito por encima de nosotros, y con la misa le ofrecemos un culto agradable a Dios, que es tan grande. No solo porque contiene al justo. ¿Quién es este justo? Es nuestro Señor. Al santo de los santos, a la justicia y santidad, por esencia, santifica a las almas por la infusión de la gracia. Todo esto hace la misa. Tenemos al santo, al justo que se sacrifica por nosotros y nos infunde la gracia. Cada vez que asistimos a misa, se nos infunde en cada uno de nosotros la gracia y gran abundancia de dones celestiales, siendo este sacrificio el más venerable y excelente de todos, a fin de que todos nosotros nos formemos una idea en la cual tenemos un tesoro precioso, invaluable. Vamos a dar un poco las principales características de la misa para que nosotros vayamos comprendiendo. Recordemos que es algo tan elevado y es algo tan maravilloso que no basta solo con entender, sino que sobre todo también amar. Eso es un principio que el doctor Plinio Correa Oliveira siempre nos enseñaba, y que a las cosas que son sublimes, a las cosas que son de Dios, tenemos que amarlas. La misa es algo tan sublime y tan maravilloso que tenemos que amarla. Y, por supuesto, dentro de lo que nos cabe, entenderlo también. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. El sacrificio de la misa es igual al sacrificio de la cruz. Todos están viendo ahí, ¿verdad? La cruz, la tercera diapositiva, ¿verdad? Sí. Ok. El sacrificio de la misa es igual al sacrificio de la cruz. En aquel momento, en la cruz, ¿quiénes estaban presentes? Dice la Sagrada Escritura, estaban presentes San Juan, estaban presentes Nuestra Señora y algunas santas mujeres. San Juan fue el único de los apóstoles que estuvo presente en aquel momento. No sé si ustedes algún día meditando en una Semana Santa, en algún momento especial, ¿cómo nos gustaría ver aquel momento sublime de la pasión de nuestro Señor? Ver cuánto Dios sufrió por cada uno de nosotros. Aquel momento fue algo realmente extraordinario. Recordemos, es Dios, nuestro Señor Jesucristo es Dios, que como hombre también muere en la cruz. Hay todo un debate, si se dice Dios puede morir, pues nadie puede matar a Dios. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, siendo hombre, murió, y siendo Dios, murió por nosotros. Entonces podemos decir, Dios murió por nosotros. Esto es principal, esto es muy importante entender para darle el valor debido a la misa. Dios murió por nosotros. ¿Dónde murió Dios por nosotros? En la cruz. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Allí derramó toda su sangre. Allí Él se entregó por nosotros. Él no, recordemos también, Él no cometió ningún pecado. Él no debía nada a Dios porque Él era Dios. Él no tenía ninguna mancha por el pecado, nosotros sí. Sin embargo, Él se ofrece como hombre por todos los hombres para morir en la cruz. Siendo Dios, con los méritos de Dios por los pecados de los hombres. Entonces, ¿qué tiene que ver la cruz con la misa? La misa renueva, esta palabra es importante, renueva, no restaura, no reaviva, no hay otras palabras que la gente a veces utiliza, sino que renueva el sacrificio con sangre de la cruz, pero lo renueva de una forma incruenta.
nuestro Señor murió de una forma muy cruenta, derramando toda su sangre. En la misa se renueva el sacrificio de la cruz, pero de forma incruenta. Entonces, definición sencilla y que vamos entendiendo poco a poco. ¿La misa qué es? Si alguien nos pregunta, ¿pero qué es la misa? La misa es la renovación incruenta del sacrificio cruento del Calvario. Nuestro Señor que derramó toda su sangre en la cruz, nosotros renovamos ese sacrificio en la misa sin derramamiento de sangre, ofreciendo el pan y el vino. De esta forma, recordemos, nuestro Señor nos dijo, quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Esto lo iba a hacer en la misa. Eso que los judíos no lograron entender. Si nosotros vamos a leer todo el capítulo 6 de San Juan, nos habla de esta promesa que Dios nos iba a dejar la misa. Incluso nuestro Señor en la última cena todavía no había muerto en la cruz. Y sin embargo, ya Él hace la transustanciación del cuerpo y de la sangre en las especies eucarísticas. Él toma pan, Él toma vino, Él pronuncia las palabras de la consagración, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, y se lo da a los discípulos. Nuestro Señor tenía muy bien un plan. ¿Para qué? Para que nosotros, a distancia por el tiempo, a distancia por el lugar, a distancia de todo sentido, pudiésemos ser beneficiados con aquel mismo sacrificio, que ni siquiera los apóstoles, excepto de San Juan, que sí estuvieron presentes. Ellos huyeron. San Pedro, que lo negó, no estuvieron en el momento de la cruz. Y sin embargo, ellos eran los ministros que después iban a renovar el sacrificio de la cruz en el Calvario. Entonces, recordamos, la misa es la renovación del sacrificio de la cruz. Así de simple. La misa es la renovación del sacrificio de la cruz. La misa debe ser considerada como esencia y absolutamente el mismo que se ofreció sobre la cruz en la cima del Calvario. La esencia está en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Tiene entonces, como ya dijimos, una única diferencia, que el sacrificio de la cruz fue sangriento. Nuestro Señor derramó toda su sangre, incluso después de muerto. El centurión romano le atravesó su costado y salió sangre y agua. Recordemos, estas son cosas que nosotros tenemos también en la misa. En la misa tenemos el vino y colocamos agua, una gotita de agua en aquel vino, entonces simbolizando aquel momento en el que el centurión Longinus le atravesó el costado de nuestro Señor y salió sangre y agua. No se ofreció más que una vez. Nuestro Señor murió una vez en la cruz. Con eso Él logra una satisfacción plena como Hijo de Dios, como hombre, para todos los pecados que nosotros habíamos cometido desde Adán y que íbamos a cometer después hasta el fin del mundo. Dios, con un sacrificio, pagó todos los pecados que la humanidad había cometido y que iba a seguir cometiendo hasta el fin de los tiempos. El sacrificio del altar no es de forma cruenta, de forma sangrienta, como si fuera la cruz, sino que totalmente incruenta. Es renovada infinitas veces. Ese sacrificio es renovado infinitas veces. ¿Cuántas veces? Cada vez que se celebra una misa, se renueva el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No es que se vuelva a crucificar a nuestro Señor, sino que se renueva aquel sacrificio. Y que fue instituido para aplicar a cada uno en particular el precio universal que nuestro Señor pagó sobre el Calvario por el rescate de todo el mundo. O sea, cada vez que nosotros vamos a misa, nosotros estamos participando de esa renovación y aplicándolo a aquel sacrificio único, aplicándolo a cada uno de nosotros en satisfacción
para reparar, en reparación de nuestros pecados. De esta manera, el sacrificio sangriento fue el medio de nuestra redención. De esta forma, Dios nos redimió. Nuestro Señor nos redimió muriendo en la cruz. Y el sacrificio incruento nos da su posesión. Nosotros podemos palpar aquel momento, aquel sacrificio de hace 2000 años, en un lugar muy lejano, donde nosotros estamos aquí en El Salvador, en Jerusalén. Podemos nosotros vernos participando, palpando aquel mismo sacrificio, asistiendo a la misa. El primero nos franquea el inagotable tesoro de los méritos infinitos de nuestro divino Salvador. Nuestro Señor conquistó todos los méritos. Él conquistó todo lo necesario para la redención y el perdón de nuestros pecados. La misa nos facilita el uso de ellos poniéndolos en nuestras manos. Vean qué maravilloso. Si alguno pensó alguna vez en poder estar viendo aquel momento maravilloso del sacrificio de nuestro Señor en la cruz, cada vez que estamos en misa tenemos que valorizarla, ver que ahí se está renovando el mismo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La misa, pues, no es una simple representación, no es una memoria de la pasión y muerte de nuestro Señor. No es una representación, no estamos rememorando, sino que es la renovación real y verdadera del sacrificio que hizo nuestro Señor en el Calvario. En ese momento estamos renovando, atrayendo hacia nosotros los mismos méritos de la pasión de nuestro Señor en la cruz. Así, con toda verdad puede decirse que nuestro Divino Salvador en cada misa que se celebra, vamos a una misa en un pueblito, vamos a una misa en una catedral, vamos a una misa con el Papa, con un obispo, con un padrecito, con cualquiera. En cada misa que se celebra, se renueva místicamente su muerte, sin morir en realidad. No es que estamos matando nuevamente a Dios ahí. Pues está en ella vivo y al mismo tiempo sacrificado e inmolado. ¡Qué maravilla! Cuidado. Si nosotros, pensemos lo siguiente. Cada vez que nosotros nos dirigimos a una iglesia para asistir a la misa, si reflexionamos bien que vamos hacia el Calvario para asistir a la muerte del Redentor, ¿no será que iríamos, por ejemplo, con poca modestia? Es una pregunta que la dejamos ahí. ¿Cómo estamos de horario? Yo creo que, no sé si podemos así aquí hacer una pausa. El tema es muy amplio, el tema va continuando, pero si tenemos alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, que podemos hacer así una pausa en medio de esta charla de formación. Claro que sí, padre. Aquí hay un montón de preguntas. La gente está pues muy contenta con esta charla. Y la verdad que el tema es espectacular. De hecho, solo pensar en eso, cada vez que voy a misa, es como si estuviera yendo hacia el propio Calvario y estuviera viendo a nuestro Señor Jesucristo morir. Solo eso ya nos da una idea de la importancia y el valor que tiene, ¿no? Y hay aquí un par de preguntas, padre. Esta nos la hace Elise Blanco. Muchos saludos. Padre Víctor, ¿podría explicar qué sienten los sacerdotes celebrantes como representación de Cristo en la celebración de la Eucaristía? Debe ser espléndido sentir a Dios en sus manos presente y vivo. Mire, sí, es realmente algo maravilloso. Es una linda pregunta que lastimosamente solamente experimentando saber, me recuerdo pues la primera misa, eso lo compartimos con varios de los que nos ordenamos aquella vez, el momento de la consagración, la primera vez que usted celebra misa solo, porque en la ordenación estamos todos concelebrando, etcétera, es un momento maravilloso, bellísimo, pero la primera misa en la que usted está solo, con las especies eucarísticas, diciendo las palabras de la consagración, es realmente
de escalofrío, porque uno ya sabe, conoce y ama lo que uno tiene. Ha esperado mucho ese momento y incluso en las charlas de formación que hemos tenido nosotros para la propia ordenación, y eso lo decía también Monseñor Juan, el fundador de los Heraldos, lo decía muchas veces, Dios obedece a los hombres porque cuando el hombre, el sacerdote consagrado, dice las palabras de la consagración, Dios obedece y se hace presente en ese lugar, en sus manos, en esa hostia que tiene allí. Es realmente impresionante, pero yo le digo algo que sirve para todos. Cualquiera puede decir, bueno, pero eso es el Padre, yo estoy asistiendo, ya lo vamos a ver más adelante, pero mire, todos participamos de la gracia que estamos allí presentes. Y no solo eso, sino que también somos invitados, porque de nada sirve tener, o sea, no sería el mismo fruto, sí, claro que sirve tenerlo a Dios en las manos, pero sobre todo Dios se nos da como alimento, y no solo al sacerdote, sino que también a los fieles. Así que yo le diría también, me atrevería a decir, las gracias del sacerdote, pues sí, tener a Dios en sus manos, saber que por sus palabras ha servido de instrumento para la consagración, pero todos nos vemos beneficiados de esa misa y de la comunión. Así que yo creo que imaginemos, yo se la puedo devolver la pregunta, pero imaginemos qué sintió usted si se recuerda en su primera comunión. Yo creo que es una sensación muy parecida, es una sensación muy bella y de la que ustedes pueden decir, no, yo nunca voy a ser sacerdote. Pues todos vamos a comulgar a nuestro Señor. Así que meditemos eso porque realmente podemos sacar más gracias en la próxima misa que asistamos. También nos pregunta aquí Santiago Alfaro. Salve María, Santi, un gran saludo. 2 preguntas. ¿Cuál es el mejor modo de asistir a misa? Y la segunda es, ¿y vale el argumento de mejor asistir misa sin atención de que no asistir? Ok, entonces, algo que con esta charla, yo creo que incluso ya lo dije al final, lo voy a repetir varias veces después. Ya vamos a notar que una misa más, una misa menos, poco importa. A veces la gente dice esta frase. Tenemos nosotros que tener esta impostación, o sea, no estamos yendo a la misa donde a veces está haciendo calor, a veces está haciendo frío, a veces estamos cansados, a veces tenemos mil cosas. Estamos como sea, estamos delante de la cruz de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Si realmente nosotros pudiésemos compenetrarnos cada vez que nos acercamos a la misa, de este momento augusto, de este momento espectacular, sería totalmente diferente. Así que yo los invito, pues, a acercarnos con esta impostación. Y ya ustedes ven que cómo podemos amar más si comprendemos más. Y comprendiendo más, vamos también a amar más. Entonces va a ser un círculo benéfico, no vamos a hacer un círculo vicioso, sino que un círculo benéfico para comprender más, porque así podremos sacar mayor fruto. Por supuesto, la persona que no entiende no va a saber la maravilla que está pasando delante de los ojos y una realidad, eso lo decía Monseñor Juan también muchas veces, que la realidad que nosotros vemos es solo un 5% de la realidad que no vemos. Y en la misa podemos comprender esto, que están los ángeles, que está Dios, que está María Santísima, asistiendo a ese momento como si estuviesen asistiendo el propio Calvario y la muerte de nuestro Señor. Padre, pues hay muchísimas preguntas, ya llevamos media hora, Sí. Imagino que tiene mucho que decir todavía, no sé si le parece que haga una más, 2 más. A ver, ya tal vez quiere una más, entrar, tal vez hagamos una más y continuamos y dejamos para el final otra porque- sección de preguntas. Exactamente. También para que pueda pues dar todo lo que preparó, ¿verdad? Le voy a hacer una pregunta de las aquí seleccionadas que justo coincide con lo último que usted dijo antes de las preguntas. Nos la hace Pat Paul. Salve María, Pat. Ella nos pregunta lo siguiente. ¿Estamos entonces sacrificando a Cristo nuevamente? Ok, muy bien. Eso realmente es muy interesante porque estamos nosotros en la misa delante del Calvario, del sacrificio. Recordemos la palabra renovar. Ok, la palabra renovar no es que estamos volviendo a sacrificar a Dios y que nuestro Señor está pasando nuevamente por todos los tormentos de la cruz,
porque si no, imagínese, realmente sería un problema. Mejor no asistir a misa o mejor que haya la menos cantidad de misas posibles para no volver a sacrificar a Dios y que nuestro Señor tenga que pasar por todos aquellos tormentos nuevamente. No es eso. Gracias a Dios, nuestro Señor murió una vez en la cruz y eso bastó. Eso fue suficiente. Eso fueron caudales y caudales de gracias abundantes para la salvación de todo el género humano. Nosotros lo que hacemos es renovar los méritos adquiridos por Dios en aquel momento. Nuestro Señor conquistó todos los méritos posibles delante de Dios. Él es Dios, sus actos son de valor infinito. Nosotros tenemos un acto, pues, tiene un valor finito. Pero los actos de Dios tienen un valor infinito. Y Él muriendo en la cruz, entregando toda la sangre por nosotros, Él conquistó todos esos méritos delante de Dios. Y entonces nosotros lo que hacemos es aprovechar esos méritos en cada misa sin tener que volver a sacrificar a nuestro Señor. Renovamos el sacrificio de la cruz, pero no lo volvemos a sacrificar porque bastó una sola vez que Él muriese en la cruz por cada uno de nosotros. Espero que haya quedado claro la explicación, porque realmente es muy profundo, realmente es maravilloso. Al ser Dios, Él puede sacar tesoros y tesoros y tesoros de un acto de Él muriendo en la cruz. Y cada vez que nosotros vamos a misa, como por así decir, sacamos de ese tesoro lo que nosotros necesitamos y muchísimo más cada vez que asistimos a misa. Entonces no lo sacrificamos nuevamente, pero sí nos vemos beneficiados por los méritos de nuestro Señor que Él conquistó en la cruz. Muy bien, entonces, la misa, continuamos la siguiente diapositiva, la misa tiene por principal sacerdote al mismo Jesucristo. Aquí vamos a ver dos cosas. Primero, habíamos hablado del altar, el altar es la cruz, de la víctima que se ofrece, es nuestro Señor, en las especies de pan y vino, fue lo que Él escogió como víctimas para Él estar presente, transubstanciarse en las especies eucarísticas de pan y vino y estar presente delante de nosotros. Pero el sacerdote es el mismo Jesucristo. Así como nosotros vamos a misa y estamos yendo al Calvario, el sacerdote que está celebrando ahí es el mismo nuestro Señor. En un sacrificio, entonces tenemos, ya dijimos, el sacerdote que ofrece el sacrificio. Tenemos también la víctima que ofrecemos. Y otra cosa muy importante es la majestad de aquel a quien se ofrece. Imagínense ustedes darle un regalo a una persona excelente, a un rey, a un obispo, a un papa, y yo le entrego algo viejo, feo, usado. No, jamás. Tengo que darle lo mejor que yo pueda tener, porque es el mismo Dios a quien yo me estoy ofreciendo. Es Dios que se ofrece, es Dios que lo ofrece, nuestro Señor Jesucristo es el sacerdote que lo ofrece, Él mismo es la víctima y Él mismo es a quien se dirige la oración, la plegaria, el sacrificio. Entonces tiene que ser excelso, tiene que ser santo. En la antigüedad los judíos, para ofrecer un cordero, no podía ser el corderito que estaba más flaquito, el corderito que estaba defecto, que tenía una patita que se le había quebrado cuando estaba pequeño, que tenía una oreja más pequeña y que estaba muy feo. Tenía que ser ofrecido un cordero sin mancha, perfecto, de 1 año. Así también tiene que ser ofrecido lo mejor para nosotros. Pero si nosotros, ¿qué es lo que puede salir? Pues lastimosamente a veces solamente cosas malas. Pero Dios nos da la misa, que la misa es excelsa, es santa y es perfecta. Ya lo vimos antes en las diapositivas anteriores. El maravilloso conjunto que se nos presenta en el santo sacrificio de la misa, bajo estos 3 puntos de vista,
el sacerdote que lo ofrece, la víctima que es ofrecida y la majestad de aquel a quien se le ofrece el sacrificio. Y el sacerdote que lo ofrece es un hombre Dios, Jesucristo. Nosotros vemos al Padrecito que está ahí celebrando la misa, vemos a veces que es el obispo, que es el papa, que es quien sea, que sea un santo, que sea un pecador, que sea... ¿Quién es el que está por detrás? El que nosotros vemos es un instrumento, pero aquel instrumento actúa en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La víctima ofrecida es la vida de un Dios, y aquel a quien se ofrece no es otro más que Dios. Entonces, el sacerdote que lo ofrece es Dios. La víctima es Dios que se ofrece a Dios. Por eso es que el sacrificio de la misa nunca va a ser desagradable a Dios, siempre va a ser agradable a Dios. Cualquiera que sea la indignidad del sacerdote que lo celebra, el sacerdote siempre va a ser un instrumento indigno, pero actúa nuestro Señor Jesucristo en lugar de ese sacerdote. Por eso en la consagración, en la ordenación, se le imponen las manos. ¿Para qué? Para que pueda actuar como si fuese el mismo nuestro Señor. El principal sacrificador es nuestro Señor. Y el sacerdote visible no es más que su humilde ministro. Aquel Padre que nosotros vemos es el ministro de una forma humilde, pero quien actúa es nuestro Señor Jesucristo. Ya vemos que con esta visión de quien ofrece el sacrificio es el propio nuestro Señor, a veces se nos puede quitar, bueno, a veces este padre, no me gusta este padre, me gusta tal otro, yo prefiero tal no sé cuánto. Tenemos que tener esta visión realmente de cómo la Iglesia nos enseña que es el propio nuestro Señor Jesucristo, que está delante de nosotros con sus imperfecciones, de forma a veces indigna al propio sacerdote. Un ministro nunca va a ser completamente digno a quien representa a nuestro Señor. Y ahora, eso es el sacerdote. Y nosotros, los que asisten a la Santa Misa, no solamente desempeñan el oficio de asistentes, o sea, ustedes, todos los demás, no están ahí solamente de asistentes, que eso es algo muy importante. Ya vimos la dignidad del sacerdocio y vimos también la dignidad del sacrificio. Y ustedes pueden decir, pues yo no hago ahí nada. Yo lo que estoy realmente, ¿puedo estar o no estar? Cuidado. No solamente desempeñan el oficio de asistentes, yo estoy ahí de una forma pasiva, sin hacer nada, pensando en otras cosas, cuidado, sino también el de oferentes. ¿Qué quiere decir eso? Así que con razón se les puede llamar sacerdotes. Recordemos San Pablo quien dice, todos nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Por qué? Porque por el bautismo se nos concede un sacerdocio general, no ministerial, como nosotros los sacerdotes que recibimos la ordenación, el orden sacerdotal, sino que sí un sacerdocio, todo el pueblo, todo bautizado es sacerdote, y ofrecen, que es lo que rezamos nosotros cuando, después del ofertorio, cuando el Padre dio el sermón, prepara las ofrendas y dicen, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, mío y de ustedes. Ustedes, participando de la misa, están ofreciéndole también a Dios las ofrendas, es nuestro Señor, que van a ser consagradas como pan y vino consagrados para que sea el propio nuestro Señor la víctima en este sacrificio. Entonces, olvidémonos de que yo solamente soy un asistente, estoy aquí porque me trajeron obligado, porque mi esposa insistió tanto para evitar un problema, porque mi mamá fue la que me dijo que me iba a castigar si no venía, porque yo tengo que venir porque queda mal que no vaya. Cuidado, hay muchas cosas que a veces no tenemos conciencia de que yo estando allí soy también oferente, también estoy ofreciendo el sacrificio, también estoy ofreciendo la misa.
por medio del sacerdote consagrado, ministro, para que sea Dios el que actúe en esta víctima que es Dios y que le ofrezcamos a Dios este sacrificio perfecto que le agrada a Él. Esto es un punto muy importante también, no solamente ver el papel del sacerdote, del ministro que lo ofrece, sino que también el papel de cada uno de nosotros. Estamos ofreciendo las especies para que allí se realice la misa. Así pues, cuando todos asistimos a misa, desempeñamos en cierto sentido las funciones de sacerdote. Ahora sí, preguntas que nos podemos hacer. ¿Nos atreveríamos todavía nosotros de aquí en adelante, cuando asistir a la misa, sentados desde el principio hasta el fin, conversando, mirando a todas partes, tal vez durmiéndonos, medio satisfechos porque, bueno, estuvimos, medio pronunciamos las palabras que nos tocaban, sin poner la debida atención para lo que está sucediendo y que nosotros estamos formando parte? Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, dice el Apocalipsis. Esto es una frase del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Entonces, aquí nos queda mucho para nosotros meditar, para nosotros continuar, para nosotros seguir ahondando esta maravilla que es la misa y darle el verdadero valor. Ok. Aquí hagamos nosotros un paralelismo. Estamos de tiempo, yo creo que ya se nos va acabando el tiempo. Realmente ha corrido mucho, espero que les esté agradando a todos y que estén comprendiendo todo súper bien. La verdad es que cuando uno enseña, uno también aprende más y sobre todo a mí me ha servido y espero que a todos ustedes les sirva también para comprender lo que es la misa y darle este valor que necesitamos siempre subir en ese deseo de realmente comprender y amar aquello a lo que nosotros celebramos y asistimos. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros fuésemos privados del sol? Imagínense ustedes, se acaba el sol. Serían tinieblas, espantos, todo se volvería estéril. Sería horrible, no habría más sol. ¿Qué sería de nosotros si en este mundo falta la misa? Sería peor en esta humanidad que falte la misa celebrada todos los días. Que falte la misa en nuestras vidas, porque bueno, la misa puede ser celebrada. Un hecho muy bonito es que nosotros en una de las casas donde está el seminario mayor tenemos siempre padres que están celebrando una misa perpetua. Siempre hay sacerdotes celebrando una misa, uno atrás de otro. Es una cosa realmente maravillosa. Pero no basta solamente con, sí, pues que rece por mi padre, pero yo no asisto. Yo tengo también la oportunidad de participar, de asistir, de estar enfrente de este misterio realmente maravilloso. Seríamos realmente desdichados si nosotros perdiésemos la misa. Y no solamente basta la misa dominical, es el precepto, sino que también tenemos misa todos los días. A muchas horas tenemos esa posibilidad de asistir a la misa. Nos estaríamos privando de todos los bienes que adquirimos en la misa. Y además nos sentiríamos oprimidos con el peso de nuestros propios pecados. Son dos cosas realmente espantosas. Por un lado, el peso de nuestros pecados y por otro lado, privarnos de todos los bienes y todas estas maravillas. Muy bien, ya vamos terminando y pasamos a la siguiente diapositiva, los beneficios de la Santa Misa. ¿Cuáles son los beneficios? A ver, son muchos, podemos nosotros tal vez solamente hacer una charla, solo los beneficios, podemos hacer podcast y muchísimas cosas, solo los beneficios. Vamos a intentar resumir un poco, que ya el tiempo se nos va acabando. Entonces, primero, nos hace capaces de pagar todas las deudas que tenemos contraídas con Dios. Recordemos la parábola que da nuestro Señor de aquel deudor del Evangelio, que debía una gran cantidad de dinero a su Señor. Eso es lo mismo que sucede nosotros con nuestros pecados. Le debemos a Dios
lo que le debemos es infinito. No tenemos cómo pagar de nosotros mismos, obtener los méritos suficientes para pagar esa deuda a Dios. Pero con la misa tenemos lo suficiente, lo necesario y nos sobra incluso para pagar todas esas deudas. Recordemos que la misa, que para pagar los pecados mortales, para no merecer el infierno, para recuperar los méritos y la amistad con Dios, es necesario la confesión. De esa forma, nosotros quedamos perdonados, pero igual necesitamos de la misa, donde nuestro Señor Jesucristo compró los méritos incluso para perdonar los pecados en la confesión, incluso para todos los beneficios de la misa, los compró en la cruz. Y ahí sí, una vez que nosotros nos hemos confesado, hemos apagado, hemos borrado todos nuestros pecados, tenemos para seguir pagando todo lo que le debemos a Dios en la misa. Dice Santo Tomás de Aquino, él nos explica cuáles son nuestras deudas y obligaciones para con Dios. Y cita especialmente 4, porque todas son muchísimas, pero cita especialmente 4. Primero, alabar y honrar la infinita majestad de Dios, que es digna de honores y alabanzas infinitas. Entonces, Dios, tenemos que honrarlo, alabarlo de forma infinita, de honores infinitos y dignos, lo tenemos en la misa. Se cuenta que una vez una alma santa, que amaba mucho a Dios, normalmente decía, Dios mío, yo quisiera tener tantos corazones y lenguas como hojas hay en los árboles. Vean qué bonito. Átomos hay en el aire, gotas en el agua en el mar, para amaros y alabaros tanto como merecéis. Imagínense nosotros tener un corazones grandes, muchísimos corazones, lenguas, para alabar a Dios, como existen hojas en los árboles, átomos en el aire, gotas en el mar. Dice Santo Tomás, ¿quién me diera cómo yo pudiera disponer de todas las criaturas para ponerlas a vuestros pies? Además, esta persona decía, colocar todas las criaturas para colocarlas en los pies de Dios, para que todos, por amor a Dios, pudiésemos honrarlo y alabarlo, junto con todos los ángeles y todos los santos. Un día, esta persona, entregada a estos dulcísimos transportes, a todos esos dulcísimos pensamientos, a estas meditaciones, oyó la voz de Dios que le decía, consuélate, hija mía, con asistir a una sola misa, con devoción, me darás toda esa gloria que deseas, e infinitamente más todavía. Imagínense ustedes, nosotros mismos, tener el poder de colocar toda la creación para honrar a Dios. Logramos más con una misa. Una pregunta. Vamos comprendiendo que una misa más, una misa menos. A veces dice, ¿qué importa? Una misa más, ¿qué importa? Cada misa podemos nosotros obtener todas estas gracias y honrar a Dios de esta forma. Segunda, satisfacer por los innumerables pecados que hemos cometido a Dios. San Agustín nos dice, el que asista con devoción a la misa será fortalecido para no caer en pecado mortal y alcanzará el perdón de todas las faltas leves cometidas anteriormente. Recordemos, los pecados graves son perdonados en la confesión. Pero, además, la misa nos da la fortaleza para no volver a caer en pecado mortal. Si nosotros tuviésemos la gracia de asistir a misa todos los días y pedimos la perseverancia para no volver a cometer los pecados que siempre cometemos, tenemos las gracias necesarias, suficientes para perseverar. Tenemos muchas misas, por eso una misa más, una misa menos. Nunca podemos decir, no importa, siempre la necesitaremos. Tercer beneficio de la misa. Darle gracias a Dios por los beneficios recibidos. La tercera obligación que tenemos para con Dios es la de darle gracias por los inmensos beneficios que debemos a su amor y a su liberalidad. Él nos ha dado todo lo que nos rodea. Normalmente nos concentramos en lo que no tenemos, en lo que nosotros queremos, y sin embargo se nos olvida agradecer a Dios lo que sí tenemos y lo que Él nos dio. Imaginemos
todos nosotros, todo lo que hemos recibido de cuerpo, por los sentidos, el alma, con todas las potencias del alma, salud, vida, todo se lo debemos a Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos retribuir a Dios por todas las cosas que hemos recibido? Incluso recordemos el Salmo 115 dice, ¿cómo retribuiré al Señor por todo lo que me ha dado? ¿Qué es lo que dice el mismo Salmo? El mismo Salmo dice, tomaré el cáliz de la salvación. Tomaré el cáliz de la salvación. Ya eso fue escrito antes del propio nuestro Señor. Sin embargo, ya era una referencia, ya era una prefigura a aquello que Dios nos iba a dar. Él mismo nos iba a dar ese cáliz de salvación. Yo ofreceré un sacrificio que le será infinitamente agradable a Dios. Y con esto, solamente con la misa podré satisfacer a Dios toda la deuda que tengo contraída por tantos y tantos beneficios que Dios me ha dado en toda mi vida y me seguirá dando. Entonces, repara mis pecados, me da fuerzas para no cometerlos y además agradezco a Dios por todo lo que Él me ha dado. Había una vez una monja que estaba afligida, viéndose, pues de todas formas, colmada de pies a cabeza de los beneficios divinos. Ella meditando todo lo que Dios le había dado. Y sin hallar un medio de descargar toda su deuda y gratitud hacia Dios, un día que estaba pensando en todas estas cosas, inspirado por un ardiente amor a Dios, se le apareció Nuestra Señora, la Virgen Santísima, y colocándole en sus brazos a su divino Hijo, le dijo, tómale, es tuyo, saca de él todo el provecho posible. Con él y solo con él darás satisfacción a Dios por todas tus obligaciones y por todos tus beneficios. La Virgen entregó a esta monja, a esta venerable hermana, se llama Francisca Farnesia, le entregó el niño Jesús. Nosotros lo mismo sucede en la misa. Dios se nos da para nuestro propio beneficio y honrarle a Dios. Recordemos, una misa más, una misa menos, una misa más para agradecerle a Dios. La cuarto beneficio de la Santa Misa. Dirigirle súplicas como autor y dispensador de todas las gracias. Él nos va a dar las gracias necesarias y con él le vamos a pedir todo lo que necesitamos. Dice San Jerónimo, sin duda alguna Dios nos concede todas las gracias que le pedimos en la misa. Si nos conviene, esto es muy importante. Dios nos concede todas las gracias que le pedimos en la misa si nos conviene. Y lo que todavía es más admirable, que esto a veces no lo comprendemos, nos concede muy frecuentemente aún aquello que no le pedimos, con tal de que por nuestra parte no pongamos obstáculos a su generosidad. Dios nos quiere dar a veces muchísimo más de lo que nosotros le estamos pidiendo y nos quiere dar para nuestro propio beneficio, para nuestra salvación. ¿Cuántas veces el Señor nos ha preservado de la muerte o de muy graves peligros por virtud de la Santa Misa en la que hemos asistido? Dios nos ha protegido tantas y tantas veces de males del cuerpo y del alma gracias a las misas que hemos asistido. Dice San Gregorio Magno, el que asiste a la misa será librado de muchos males y peligros hasta improvisos. Escuchando la misa, el hombre se libra de muchos males y peligros. San Agustín dice que mientras una persona asiste, eso es muy interesante, mientras una persona asiste a la misa, no envejece, sino que durante ese tiempo se conserva en el mismo grado de fuerza y vigor que tenía al principio de la Santa Misa. Entonces, secreto para todos nosotros, no queremos envejecer, asistamos a la misa, que en ese periodo de la misa, pero dura tanto, dura mucho, mejor, en ese momento no estaremos envejeciendo como si lo hacemos en el resto del día. Eso lo dice, esto lo decía San Agustín. Dice otra vez San Gregorio, el que asiste a la misa con devoción se conserva en la buena vida,
crece constantemente en mérito y en gracia y adquiere nuevas virtudes que le hacen más y más agradable a Dios. San Bernardo de Claraval dice que se gana más oyendo una sola misa con devoción que distribuyendo todos los bienes a los pobres y marchando en peregrinación a todos los santuarios más venerados del mundo. Qué importante nosotros, a veces queremos agradarle a Dios, sin embargo, en la misa que tenemos cerquita a veces un poquito más largo, no es necesario hacer grandes cosas. Asistir a la misa logramos más que distribuyendo todos los bienes a todos los pobres y marchando en peregrinación a todos los santuarios. Santo Tomás nos dice que una misa encierra todos los frutos, todas las gracias y todos los tesoros que el Hijo de Dios repartió a su esposa, la Santa Iglesia, por medio del cruento sacrificio de la cruz. Ya vemos cómo los beneficios de la misa y cómo no podemos despreciar ni siquiera una misa, porque con una misa tenemos tanto y tanto y tanto que tenemos que valorarla. También la misa proporciona un gran alivio a las almas del purgatorio. Aquí vamos avanzando un poquito más rápido porque el tiempo se nos va. Y unas cosas muy importantes, dice San Jerónimo, dice, cuando se celebra la misa por un alma del purgatorio, aquel fuego tan abrasador suspende su acción, aquella alma deja de sufrir. Y el alma cesa de sufrir todo el tiempo que dura la celebración del sacrificio. Es importante rezar por aquellas personas que mueren, que han partido. Es necesario rezar por ellos. Pero es importante que nosotros también hayamos tenido la devoción. Entre mayor devoción a la misa hayamos tenido aquí en la tierra, más devoción, más frutos vamos a obtener nosotros en el purgatorio. Más nos vamos a ver beneficiados por esa misa en el purgatorio. Hay un dicho italiano que dice, más alumbra una vela delante de los ojos que una gran antorcha en la espalda. ¿Eso qué quiere decir? No, cuando yo muera, pues que celebren muchas misas por mí. Este proverbio nos quiere decir algo muy interesante, que nosotros tenemos que asistir y aprovechar las misas ahora que estamos vivos, no esperar a que cuando muramos celebren muchas misas por nosotros. Aprovechémoslas ahora que estamos vivos, no sabemos cuánto tiempo, porque eso también vamos a tener frutos para nuestra salvación. También que cuando muramos tengamos muchas otras misas celebradas, por supuesto. Por eso, más alumbra una vela delante de los ojos que una gran antorcha a la espalda. Eso es un proverbio muy interesante para nosotros recordarnos. Recordemos entonces, yo solamente voy porque es obligación. Cuidado, nosotros sacamos muchos beneficios por cada misa que nosotros celebramos. Estamos terminando y tenemos que renovar esta charla. No es solamente una charla para nuestra inteligencia, sino que también para nuestro corazón. Es necesario renovar el propósito de asistir a misa, no solamente los días de obligación, los días de precepto, sino que con la mayor frecuencia y devoción posible. Podremos sacar muchísima utilidad y todos nosotros nos veremos beneficiados de tanto y tanto que nos ofrece la Santa Misa. Con esto, pues, yo creo que estamos llegando en horario. Nos hemos pasado unos 5 minutitos y además tenemos algunas otras preguntas que podemos atender, unos 5 minutitos más, y ya también para no cansarlos a ustedes. Yo lo que sí les recomiendo es amar cada vez más esta maravilla que tenemos a nuestra disposición, tanto el sacerdote como los fieles, podemos vernos muy beneficiados. Hermano. Padre, muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, yo creo que nos queda también eso de sacar provecho de todo lo que nos ha dicho el Padre, ¿no? Que es justamente esos beneficios que la Santa Misa tiene, ¿no? Somos locos de no amarla, de no aprovecharla, de no usarla, de no asistirla, de no participar de ella, ¿no? Padre, y hay un par de preguntas que quería, ¿verdad? Como son tantas,
Me guío un poco más por las más frecuentes, las más comunes, Ok. y también las que creo que no se desvían tanto del tema. Ok. Muchas preguntas preguntando, eh, muchas personas preguntando sobre la misa en internet. Claro, nosotros la transmitimos, algunas personas, sobre todo para aquellas personas que no pueden ir personalmente, ¿no? Sí. O incluso que muchas personas que sí pueden, pero que les gusta también asistir, ver la homilía, ver tal. Entonces, ahí entra, padre, ¿cómo se debe asistir a una misa por internet? ¿Me vale ya por la del domingo? Ok. Estoy enfermo, no puedo salir de casa, ¿qué hago? Ok, aquí hay muchas cosas que son muy interesantes también. El asistir, yo muchas veces dije asistir misa, porque es necesario estar en el lugar. O sea, nunca vamos a recomendar en la casa, claro, un sofá muy cómodo, comiendo alguna cosa, viendo el celular. Ustedes ven que ya de por sí las cantidad de cosas que nos pueden distraer estando en casa es muchísimo. Además, todos los sacramentos tienen una, eh, una acción directa del ministro hacia aquellos que reciben el sacramento. Imagínense ustedes que, no sé, que pues seamos bautizados virtualmente. Yo creo que nadie pondría en duda la validez de o sea, todo el mundo pondría en duda la validez de un sacramento, sería algo absurdo ser bautizados por internet. O yo doy un ejemplo, muchas veces cuando la gente me pregunta en confesión o me preguntan algún consejo, yo les digo, mire, si vale lo mismo, es como que ustedes que están con hambre, pues coloquen un canal de televisión, un YouTube donde están haciendo postres y comidas realmente lindas. Vamos a quedar con la misma hambre, no vamos a saciar nuestra hambre viendo YouTube, viendo, nosotros la transmitimos, etcétera. Entonces, aprender. El valor no es el mismo. Nunca va a sustituir la misa virtual con la misa presencial. La presencialidad es algo fundamental, que además tenemos la oportunidad de estar en un lugar santo, consagrado a Dios. Tenemos la oportunidad de comulgar a aquel a quien estamos ofreciendo como víctima. Y claro, está el momento, por ejemplo, cuando estaba todo cerrado, no podíamos salir de casa o estamos enfermos. Recordemos, si nosotros estamos realmente enfermos, que no podemos salir de casa, que no podemos hacer absolutamente nada, sería una imprudencia salir para ir a misa, tenemos la dispensa del precepto. No es obligatorio asistir a la persona que está en cama. Tiene la dispensa, no comete un pecado, no tiene que confesarse después siquiera. ¿Por qué? Porque realmente la persona está enferma. Esta persona que no va a poder asistir a misa por una razón, una obligación mayor, etcétera, que tiene esta dispensa, entonces sí se va a ver beneficiada de pues, escuchar lo que el Padre diga. Incluso ustedes entre semana pues tuvieron un día muy lleno, lastimosamente no tuvieron la oportunidad de ir a misas. Yo sí les recomiendo asistan a la misa, aunque sea cuando van en carro, escuchen lo que diga el Padre, escuchen el sermón, las lecturas. Todo eso pues sí nos vemos beneficiados, por supuesto, pero nunca va a sustituir la misa virtual con la misa presencial. Es una herramienta más que tenemos gracias a todas estas tecnologías. Es como esta clase, pues sí nos vemos beneficiados todos en muchísimas partes del mundo asistiéndola, y no es necesario que estemos todos aquí en esta sala. Pero nunca va a sustituir la misa virtual con la misa presencial. Padre, también hay otra pregunta aquí que, digamos, tiene que ver, pero ya es, digamos, dentro de la presencialidad. Esta nos la hace Liz P. ¿Por qué es mejor estar en las primeras bancas de la iglesia? Muy interesante, muy bonito. A ver, ¿cuál es nuestro interés? Salir corriendo, distraernos más. Ya por el lado natural vemos las ventajas de poder ver lo que sucede. A veces hay detalles que uno como sacerdote pues sí lo vive, pero ustedes tal vez no, que el colocar la gotita de agua, que saber que eso son lo que Dios me pide para mi salvación, lo que dice San Pablo, completar los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. No es que nuestro Señor esté incompleto los méritos, sino que Dios nos pide además ese pequeño sacrificio, esa gotita de agua en el vino. Mil otras cosas, que como el Padre, asistir, ver,
Podemos vernos beneficiados incluso con cosas naturales como el olor del incienso. Podemos ver, todo eso nos ayuda en nuestros sentidos a no distraernos, a participar mejor. Pero además hay una parte sobrenatural también. No todos nos vemos igualmente beneficiados en una misa. El primer beneficiado es el propio ministro, el propio sacerdote, que está allí oficiando la misa. Y luego, conforme las personas van participando de la misa, que los lectores, que la persona que acolita y que le ayuda al Padre en la misa, que los cantores, que el salmista, que conforme más cerca estén del altar, por así decir, las gracias que podemos ver recibidas en cada uno de nosotros, va a ser como, no es que se diluye la gracia de Dios, tal sería, pero vemos aprovechado menos a que si estamos en el fondo, nos distraemos más. Hay muchas otras cosas que no aprovechamos al máximo la misa. Yo les aconsejo, una misa, completemos siempre, intentemos llegar temprano. ¿Qué vamos a ganar con eso? Vamos a agarrar un puesto bien adelante, vamos a prestar más atención, rezamos un rato antes de que comience la misa y que el Padre entre, y después asistimos con toda la devoción a la Santa Misa. Padre, incluso sabe que una vez un padre me da un ejemplo muy pintoresco sobre esto de la Santa Misa. Él decía, mire, imagínese usted una bomba. ¿Quiénes son las personas que más van a ser destruidas por la explosión de la bomba? Claro. Las que están más cerca. Las que menos, las que están más lejos. Bueno, ahora invirtámoslo. Imagínese una bomba que haga bien. O sea, las personas más beneficiadas van a ser las que están más cerca, ¿no? Muy lindo esa metáfora. Es una metáfora, digamos, un poco, por así decirlo, exagerada, pero que nos da un poco la idea de eso también. Exactamente, es eso No, y mismo. también imagínese que Jesús estuviera ahí. Todo el mundo peleándose los primeros puestos para poderlo ver. Entonces es lo mismo, ¿no? Exactamente. Imagínense, recordemos que estamos yendo al Calvario, nadie va a querer, no, yo quiero el último puesto, por favor, allá atrás, donde yo no pueda ver bien, donde yo no me pueda distraer. No, está delante de nuestro Señor, estamos delante de la cruz y tenemos que ser de los primeros en llegar y los primeros en las primeras bancas, y ahí vamos completando para atrás. Y padre, no sé si le parece una última pregunta. Adelante. Esta es muy interesante, la hace María Alejandra Acuña Bástidas. Salve María, ¿en qué momento de la Santa Misa se deben hacer las peticiones? ¿Será que solo hay un momento? ¿Hay varios momentos? ¿Cuál es el mejor momento? Qué lindo. Mire, las intenciones normalmente son colocadas en la misa, a veces antes de que el Padre entre, a veces el Padre las coloca cuando entra. Sí es importante que sobre todo el Padre coloque las intenciones, pero también cada uno de nosotros. A veces puede ser que el Padre no la diga, pero nosotros estamos colocando intenciones. Eso cuando rezamos el rosario, cuando estamos en la misa, siempre colocar intenciones. Yo les recomiendo lo siguiente. Nuestro fundador, Monseñor Juan Cladías, él decía, pues siempre tener intenciones. Él las colocaba antes, al iniciar la misa, pero sobre todo las renovaba, las recordaba en el momento de ofrecer, en el momento de las ofrendas, cuando el Padre está preparando el altar, bendito sea Señor por ofrece el pan, ofrece el vino. En ese momento está renovando todas aquellas intenciones por las cuales estamos asistiendo a la misa. No basta ahí, sino que en la consagración, en ese momento en el que el ministro, el sacerdote, eleva las especies ya consagradas, ahí nuevamente, viéndolo a él, pidiéndole, lo estamos viendo, estamos delante de nuestro Señor, nuevamente las intenciones. Entonces pido por esta intención, pido por tal otra, pido nuevamente para que Dios me escuche, pido para que me dé la gracia de apartarme del pecado, pido nuevamente. Entonces, yo les recomiendo al inicio, esto nos va incluso a ayudar a darle un verdadero valor a la misa. Al inicio colocamos nuestras intenciones, en el ofertorio colocamos nuestras intenciones, en la consagración volvemos a pedirle a Dios y luego no basta ahí, sino que cuando comulgamos y tenemos dentro al propio Dios nuestro Señor, ahí sí, de una forma íntima, de una forma única de Dios y nosotros solos con Él, ahí pedimos a Dios todo lo que tengamos y le agradecemos. Por eso se llama acción de gracias después de haber comulgado.
Bueno, padre, entonces muchísimas gracias. En serio, hoy sí ya nos pasamos un par de pueblos, 15 minutos. 15 minutitos más, bueno. En la charla, pero aquí agradecerle de parte de todos y les animo a que todos escriban ahora en el chat. A partir de ahora haré lo posible por ir más a misa. Esa es la tarea del día de hoy, todo el mundo poniendo en el chat, a partir de ahora iré más a misa y procuraré amarla con todo mi corazón. Eso si quieren la versión larga o la versión corta de la tarea. Así que padre, agradecerle por esta charla tan bonita. De verdad que es un tema espectacular y que esta sea la primera de muchas charlas. Así que constantemente vamos a estar invitando a hermanos para que den las charlas, a sacerdotes y ojalá, padre, que usted pueda acompañarnos muchísimas veces más. Aquí estaremos y pues para mí también ha sido una alegría y espero que haya sido muchísimo valor para todos ustedes. Solamente les voy a decir una última palabra que también nos va a ayudar mucho. Cada misa que asistimos, que sea como la primera misa. Esto lo digo mucho cuando un niño hace la primera comunión, que sea cada misa, cada comunión, que sea como nuestra primera misa, como nuestra única misa y como nuestra última misa. Tengamos siempre esa disposición delante de nosotros para impostarnos, para aprovechar cada misa que asistamos. Bien, entonces para terminar, rezamos un Ave María y les damos la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María, muchísimas gracias a todos. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.